Hola, buenos días a todos. Un nuevo diálogo piensa. Como ustedes saben, desde el inicio de la pandemia hemos estado conversando con académicos, políticos y varios tomadores de decisión respecto a una serie de temas que son contingentes y que tratan de tocar alguna arista de algún tema que es de interés público. Hoy día tenemos la suerte de contar con Patricio Santamaría. Patricio es presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Compartimos alma mater ahí con Patricio. Y A la idea mucha de este honra. diálogo es conversar hoy día sobre el plebiscito, sobre toda la situación electoral, el calendario electoral, a raíz de que, si bien para algunos puede parecer un tema algo morboso hablar de elecciones estando en una pandemia, la verdad es que hay un proceso electoral en curso, un calendario electoral, con un plebiscito que tiene la fecha de, como todos sabrán, el 25 de octubre. Así que muchas gracias por aceptar la invitación, Patricio. Un gusto tenerte con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Valoro mucho el trabajo que hacen, creo que es muy valioso y que a uno lo consideren para poder hacer un pequeño aporte, sin duda siempre un orgullo. Muchas gracias. Bueno, lo mismo también opinamos de Piensa respecto al trabajo que hacen todos los servidores públicos. Bueno, Patricio, la idea de este diálogo y la inquietud que yo tengo y tuve para invitarte a ti precisamente, viene dada porque durante las últimas semanas, 2, 3 semanas, ha vuelto a retomar con fuerza el tema del plebiscito para el 25 de octubre. Y la verdad es que mi impresión, y quizá esta es compartido también por otro grupo de personas, es que se ha tratado de hablar del plebiscito de una forma bastante abstracta. Muchos académicos han dado algunas sugerencias, pero la verdad es que cuando uno entra al área chica, uno trata de entender cómo funcionan los procesos electorales, cuánto cuesta un proceso electoral, cuántas personas participan en un proceso electoral. Esas preguntas quedan sin respuesta. Entonces, la idea es bajar la pelota al piso y salir jugando un poco para esclarecer algunas dudas. Eh, por lo mismo, la primera pregunta que te tengo quizás puede ser un poco fuerte de entrada, pero quería preguntarte cuánto cuesta más o menos hacer un proceso electoral de las características de un plebiscito. Mira, nosotros presentamos un presupuesto a la DIPRES de 30.000 millones de pesos. Generó cierto escándalo, cierta duda, etcétera, pero en definitiva, lo que cuesta un plebiscito es eso. Nosotros recibimos del orden de 25.000 millones de pesos para organizarlo, porque rebajaron de los 30.000 iniciales que habíamos pedido todo el costo que significa la dieta o el estipendio que se le entrega a los vocales que participan en el día de la elección o del plebiscito, en los asesores, en las personas que están a cargo de los locales de votación. Te diría entonces que cuesta del orden de los 30.000 millones de pesos. ¿Y cuánta gente trabaja en la organización, no solamente teniendo en cuenta el personal del servicio electoral, sino también personas externas? Supongo que hay muchas funciones que se externalizan. ¿Cuánta gente está involucrada en un proceso de estas características? A ver, varios miles de personas. El servicio electoral, cuando yo asumí la presidencia el año 2013, contaba con 292 funcionarios y funcionarias en las 15, en ese entonces 15 regiones del país. Hoy día hemos logrado, después de la reforma del año 2016, avanzar a 420 personas aproximadamente. Ese es el staff permanente que está en las 16 regiones. Se agregó Ñuble. Pero en la fecha de las elecciones participan, nosotros tenemos la obligación, por ejemplo, de tener representantes en cada uno de los locales. Si pensamos que son 2.500 locales, por lo menos necesitamos dos personas, una que es la que va recogiendo actas, la que está digitando en el sistema de transmisión de resultados. Eh, Eso nos lleva a unas 7.000, 8.000 personas que además están, además aquí se agregan contadores, auditores, que posteriormente trabajan en lo que es la revisión de las cuentas. Eso solo en el servicio electoral, estamos hablando del orden de 10.000 personas, pero bueno, están por otro lado las Fuerzas Armadas, Carabineros, a cargo de la seguridad, está la Cruz Roja, que tiene presencia prácticamente en la gran mayoría de los locales, trabajan las juntas electorales que son organismos autónomos del servicio electoral y que están integrados por notarios, conservadores, personal más bien vinculado al Poder Judicial, y que son quienes sortean a los vocales y quienes nombran además
a los encargados de cada uno de los locales. Si los locales son 2.500, ahí tienes 2.500 personas más que representan a las juntas electorales y ellos a su vez tienen 2, 3 asesores. O sea, trabaja una cantidad de varios miles de personas detrás de un evento de esta naturaleza. No es tan simple como suena, no es tan simple como suena por ahí en los medios. Sí, no es tan simple, tiene ciertas complejidades y complicaciones. Claro. Oye, y sobre esa misma complejidad, Patricio, no sé si tú has seguido, obviamente, la discusión de la última semana, donde ha salido una serie de académicos, centros de estudio, que han tratado de dar ciertas propuestas para que este plebiscito se haga, digamos, no con normalidad, porque estamos en una situación catastrófica, básicamente, pero sí con ciertos resguardos para mantener la salud de la gente y también para que se acudan más. Yo creo que la importancia del plebiscito no solamente está dada porque desde el punto de vista de la logística se dé lugar al proceso, sino también la idea es que participe la mayor cantidad de personas posible, ¿no? Bueno, esa es la idea. Lo primero, señalar que el derecho es un derecho humano, el participar directamente o a través de representantes en el gobierno de su país. Toda persona tiene derecho a hacerlo. Yo diría que es primera vez en la historia de Chile, y no me atrevería, porque puede parecer como grandilocuente, pero a nivel mundial probablemente, donde la pregunta no es resolver conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, como lo son los plebiscitos que estaban en la Constitución del 80 y en general los que han estado en las anteriores constituciones. Hoy día estamos preguntando ni más ni menos si queremos o no una nueva constitución. Y tenemos además la posibilidad de definir, en el caso que queramos, contar con la nueva constitución y votemos apruebo, la posibilidad de contar con elegir el órgano que va a redactar esa nueva constitución y posteriormente, en un cierre, ratificarla o no después del trabajo del proceso constituyente. Entonces, eso le da un carácter histórico fundamental y obliga entonces a alentar una alta participación. Yo diría que son de los procesos más relevantes. Uno aquí no elige autoridades exclusivamente o representantes que durante un tiempo van a ejercer la labor municipal, en la alcaldía o la concejalía, a nivel regional, consejeros regionales y ahora por primera vez gobernador regional, a nivel parlamentario como diputado, senador o presidiendo la República. Aquí está básicamente abriendo el espacio para debatir cómo quiere uno el país. Nosotros hemos acuñado un poco la frase, elige el país que quieres. Y hoy día eso tenemos que hacerlo entre todos. Por eso, cuando uno mira situaciones como la pandemia u otro tipo de situaciones, a mí me hizo mucha fuerza una reflexión que tuvimos en un momento con Joseph Thompson, que es el director hoy día del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y además dirige la Corporación de Asesoría y Promoción Electoral, CAPEL. Cuando él decía que hay una colisión de derechos, claramente. Y una colisión de derechos, por un lado, el derecho a la salud, que tiene que ver también con el derecho a la vida, por otro lado, el derecho político, el derecho a participar, artículo 22 de la Declaración de Derechos Humanos, a participar directamente en el gobierno de nuestro país. La jurisprudencia internacional, ¿qué ha dicho? Que no por el hecho de resguardar un derecho humano uno pueda, en definitiva, omitir y dejar sin aplicar el otro. Hay que tener la inteligencia, hay que tener la capacidad de adecuación y hay que ver cómo se compatibilizan ambos derechos para que puedan ser ejercidos. Y en eso hemos estado trabajando. Hemos estado trabajando, Maxi, silenciosamente, porque vemos que hay muchas voces. Hoy día uno abre la pantalla de televisión y no solamente por esta transmisión virtual o el tipo Zoom u otro, ve 2, 3, 4, hasta 100 caras probablemente. Antes era solamente el que estaba conversando, hablando, planteando temas habitualmente muy poco relevantes. Hoy día por lo menos se conversan temas que son importantes. Pero nosotros hemos trabajado en dos líneas. Una, ver cómo hacemos un plebiscito seguro. Y para eso hemos estado mirando las experiencias de elecciones que han habido en el país, en el mundo, elecciones, la última, el día domingo pasado en República Dominicana, con un representante nuestro, que además tuvimos el orgullo que fue nombrado como jefe de misión adjunto. Estuvo presencialmente ahí Álvaro Castañón,
abogado secretario, abogado del Consejo Directivo, que además fue el integrante más joven de la llamada Comisión Engel, nombrada por la presidenta Bachelet, que hizo una serie de propuestas. Y por otro lado, hemos estado también trabajando para cumplir algo que quedó pendiente y que nosotros nosotros planteamos en un primer momento, el financiamiento del plebiscito. ¿Quiénes pueden aportar? ¿Cuánto pueden aportar? ¿Cómo tienen que rendir? Etcétera. Ambas propuestas ya están entregadas al Ejecutivo, lo estamos conversando, yo lo he ido planteando en la medida que tenemos ciertos compromisos de conversar, de ir buscando acuerdos. Lo he conversado en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, en la Comisión de Gobierno Interior del Senado. Vamos a empezar a conversar con las distintas organizaciones de la sociedad civil. Esta es la primera y quise de alguna manera, bueno, entre la providencia y la vida genera este tipo de cosas. Es la primera conversación que tenemos más bien con la ciudadanía, con los más importantes, las personas más importantes en la vida de un país. Y sobre todo con jóvenes. Muchas gracias también muchas gracias por estar acá también conversando con nosotros, Patricio. Tengo una pregunta, porque tocaste también el tema recién de la fiscalización del gasto. Bueno, tú mismo dices que este es un plebiscito, no una elección de autoridades. Y cuando uno ve, por ejemplo, las palomas o cuando ve un letrero de un candidato que no está en un lugar habilitado para ello, es muy fácil fiscalizar en el sentido de que uno le puede atribuir a una persona en particular una falta. Así lo entiendo yo, por lo menos. En cambio, cuando uno ya está en una dinámica donde no está escogiendo representantes, sino, digamos, ideas o propuestas, apruebo o rechazo, ¿cómo se va a hacer ese grado de fiscalización entendiendo que detrás del apruebo, detrás del rechazo, no hay una persona en particular a quien multar? Entonces, se complejiza al ser un plebiscito la fiscalización y qué propuesta existe más o menos para poder paliar esas dificultades. Mira, hasta ahora existía en las distintas constituciones el plebiscito como una forma de resolver conflictos entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Y ahí se convocaba a la ciudadanía para que eligiera por una u otra opción. Y era muy claro porque por un lado estaba el gobierno, que hacía su campaña, que tampoco estaba regulada, y por otro lado estaban los parlamentarios, los partidos políticos y los parlamentarios independientes. Esto es algo nuevo, inédito. Esto es como la pandemia, y ha significado para las autoridades electorales, hemos estado en contacto con varias de las autoridades electorales en estos últimos días. De hecho, nos corresponde presidir en conjunto con la presidenta del Tribunal Calificador de Elecciones el protocolo de Quito, que es la Asociación de Organismos Electorales de América del Sur. Ahí hay 10 países que están incorporados, respecto de los cuales vamos a hacer en los próximos días también una conferencia virtual. Es difícil y es nuevo, pero hay que buscar mecanismos. Entonces, yo en esto te voy a anticipar algunas cosas. Yo hace pocas horas, digamos, envié y entregué formalmente la propuesta de financiamiento. Es algo que se va a discutir, pero a nosotros nos parece, por ejemplo, que aquí es fundamental que haya una inscripción previa, que los aportes se realicen a través del sistema controlado por el servicio electoral para que se respeten los límites personales y los límites que tienen los partidos para aportar, y que además toda la propaganda como tal lleve el logo del partido político, de la asociación sin fines de lucro, de la agrupación de ciudadanos y ciudadanas o del movimiento social o movimiento ciudadano que la esté realizando. Decimos que la propaganda que se realice, por ejemplo, en las redes sociales o por medios digitales, también debe llevar esta indicación, ¿vale? Así que se vuelva como la forma antigua, que no se hable desde el anonimato, sino que uno se haga responsable de lo que dice, y regulamos también propaganda en positivo, y creo que eso nos va a permitir enfrentar un plebiscito donde las personas van a participar, nosotros lo sabemos, uno capta cierto interés. Entonces también señalamos que todos los comentarios que se puedan hacer en redes sociales, en Twitter, en Facebook, Instagram, etcétera,
forma parte de la libertad de expresión de las personas pueden, parte del debate que debe haber en una elección informada, pero lo que es propaganda, vale decir, donde hay dinero detrás para promover una de las determinadas opciones, desde nuestro punto de vista debe estar regulado, porque no puede ser el dinero el que en Claro. definitiva determina el resultado del plebiscito. Oye, Patricio, y teniendo en cuenta la idea de hacer un plebiscito seguro, que yo creo que ese es como el meollo del asunto, ¿tú crees que están las fechas? Porque muchos hablan ya el 25 de octubre, pero el 25 de octubre es solamente una parte del proceso del plebiscito, es como la culminación, por decirlo de alguna forma, pero hay ciertas fechas, por ejemplo, tengo entendido que en agosto parte la campaña electoral, el 25 de septiembre también, a finales de septiembre parte la franja televisiva. Entonces, esto no es tan simple como tratar de, porque a mí me da la impresión de que muchos, esto quizá una opinión, me hago responsable, una opinión quizá más política, de que tanto la oposición como el oficialismo están tratando de eludir un poco el debate, diciendo, todavía tenemos margen para conversar esto, dejemos el cronograma actual, todo tal cual está, y ya veremos si es que más adelante conversamos la postergación o una modalidad distinta, pero hay plazos que están corriendo. A mí me da la impresión de que la discusión ya debe estar instalada. Yo creo que no se instala la discusión, no se pone sobre la mesa, porque nadie quiere asumir el costo político de decir, corramos este plebiscito o busquemos una modalidad distinta. Pero ¿tú crees que estamos ya en hora de empezar a conversar en serio qué hacer con el plebiscito? Sí, yo creo que es el momento oportuno y tenemos poco tiempo, pero las cosas se pueden hacer en poco tiempo y uno ha visto hoy día como el Congreso, cuando se propone, el Ejecutivo, cuando establece las urgencias respectivas, es posible obtener cambios legislativos, porque para un plebiscito seguro se van a requerir reformas legales, probablemente. También se van a requerir lo que son actividades más bien logísticas, de organización del plebiscito. Yo diría que efectivamente, como tú señalas, Maxi, a fines de agosto empieza, o sea, el 26 de agosto empieza la propaganda electoral. Claro. Uno. El 29 de septiembre se cierra el plazo para la inscripción de las elecciones primarias de alcaldes y gobernadores regionales. El 25 de agosto, el 25 de octubre vamos a tener el plebiscito. El 29 de noviembre tenemos las elecciones primarias. Y de ahí empieza un ciclo electoral que tiene o contempla, si gana el apruebo, 17 eventos electorales hasta fines del año 2021. En esta oportunidad, lo histórico no es solo que se esté convocando un plebiscito para que las personas ejerzan no el derecho a elegir o ser elegido, sino que el derecho a participar directamente en el gobierno de su país. Es histórico también porque se renuevan todas las autoridades, desde el nivel municipal, regional, donde se agregan los gobernadores regionales por primera vez elegidos democráticamente, a nivel del Parlamento y a nivel presidencial. Y además vamos a estar en medio de esto de un proceso constituyente, es decir, construyendo el escenario, si es que gana el apruebo, eventual, construyendo el escenario en el cual nos vamos a mover en los próximos 30, 40 o 50 años. Qué bueno que tocaste esa elección que yo diría que está más o menos olvidada, porque la de noviembre, que hay primaria también de alcalde y gobernadores regionales. Es una elección que a mí me da la impresión que nadie la está pescando mucho, pero que va a ser interesante en el sentido de que yo tengo entendido que solamente hemos tenido una primaria anteriormente respecto al alcalde y que participó muy pocas personas, muy pocas porque no muchos iban como candidatos desafiantes o no había necesidad de hacer primaria porque, digámoslo de buena forma, estaba más o menos cocinada la cosa, uno ya sabía más o menos quién iba a ser alcalde, opera mucho de lo que es el efecto incumbente, que aquellos que están en el cargo tienen probabilidades muy altas de ser reelectos, pero a mí me da la impresión que también a raíz de la última ley aprobada sobre el límite de la reelección, donde decirle un buen chileno, se van casi 100 alcaldes por secretaría directamente, va a haber una atención especial a ese proceso. ¿O qué opinas tú respecto a esa elección? Y la otra pregunta también, aprovechando ya la YAPA, que muchos han señalado que este plebiscito habría que correrlo para el próximo año, si es que las condiciones sanitarias no están, si es que no se pueden cumplir con ciertos protocolos de seguridad, pero no sería también conveniente juntar en una sola elección la primaria de alcalde y gobernadores regionales con el plebiscito. Entiendo que se podría matar dos pájaros de un tiro. Por un lado,
se da un poco más de margen para que la situación sanitaria mejore, y por otro lado se ahorran costos, no sé si será tan así, en hacer dos procesos electorales en uno. Mira, a ver, respecto de ese último tema, a mí me parece que no es conveniente confundir las cosas, porque ha habido elecciones primarias con anterioridad. Me saqué el pañuelo un poco que me entusiasmó la conversación, me dio calor. Aquí hace bastante frío en Santiago. Entonces, uno, se produce que no están convocados todos en una primaria. En una primaria, el universo electoral lo fija el partido o el pacto que llama a la ciudadanía a definir a sus candidatos. Entonces, ha habido participación baja. ¿Sabes tú que hay un dato que no lo tengo en este momento a mano, pero que participan pocos militantes de los partidos en las primarias? Es una cosa impresionante. Entonces, participan más independientes en ir a esta definición. El año 2013 hubo una primera primaria. Es interesante también que la primaria presidencial, que la tenemos también fijada para el 4 de julio del año 2021, van a poder participar nuestros compatriotas que viven en el exterior, al igual que en este plebiscito. Entonces, yo diría que el plebiscito es tan relevante, tan importante, convoca a temas que son fundamentales, que no es conveniente unirlo a otro tipo de elecciones donde la convocatoria es menor y donde probablemente el interés también es menor. Hay Claro, que recordar que ahí se produce lo siguiente: de acuerdo a la ley, cuando hay elecciones conjuntas, las personas, los vocales están obligados a entregar todas las cédulas electorales al elector. Y por eso muchas veces, cuando elegimos por primera vez, por ejemplo, los gobernadores regionales, junto con los diputados y senadores, salían muchos votos en blanco porque la gente no conocía quiénes eran de candidatos los consejeros regionales. a consejeros regionales. Dije gobernadores, pero eso, ¿no es cierto? Sí. Bueno, la gente no sabía quién iba a consejero regional y dejaba el voto en blanco, estaba obligado a recibirlo. En otros casos, otros decían, no, deme solo el de senadores porque no quiero elegir a ningún diputado. No, aquí la legislación establece que el elector tiene que recibir los votos y después verá lo que hace en la Cámara Secreta. Oye, ¿y voto electrónico? Porque eso es lo que está sonando últimamente. La posibilidad de implementar. Yo creo, yo lo que conozco voto electrónico o que he visto otra experiencia, por ejemplo, en Estados Unidos, no es mucho como lo pintan quienes proponen el voto electrónico, que casi como si fuese enviar un WhatsApp. Básicamente lo que yo he visto es que se acude de todas formas a la urna, pero se cambia el sistema a un sistema electrónico. O sea, de todas formas hay un traslado de las personas al centro de votación. Entonces, en primer lugar, que si pudieras tú, Patricio, esclarecer un poco qué es el voto electrónico y también si es que es viable idear un sistema donde se pueda votar de forma remota. Sí, bueno, cuando uno habla de voto electrónico, todos se imaginan cosas distintas. El voto electrónico propiamente tal, que lo aplican muy pocos países y que fundamentalmente se justifica cuando se trata de territorios muy extensos o de una gran cantidad de electores, o sea, varios millones de electores en la India, donde se vota durante varios meses, se vota además por colores. Evidentemente no se podría realizar si no es a través de un sistema electrónico. El voto electrónico en Brasil implica que Brasil es prácticamente un continente y una cantidad muy relevante también conforma su padrón electoral. El único país que tal vez no tiene esas condiciones, pero se aplica el voto electrónico es Venezuela, a nivel de elecciones generales, me refiero. Porque hay otros países, como Finlandia, utilizó el voto electrónico y lo prohibió constitucionalmente por los errores y por los riesgos que se dieron, que surgieron. Bueno, acá también hubo algo parecido. ¿Cómo, perdón? Así, un paréntesis, que acá hubo también un problema el año pasado por una elección de partido, que también hubo, todas elecciones, bueno, la UDI, no recuerdo cuál fue el otro partido, que también hubo inconvenientes con el resultado del voto electrónico. ¿Es fiable o no? Sí, es que esa es otra cosa, porque el voto electrónico del que te estoy hablando yo a nivel general, en estos tres países que te nombré, Venezuela, la India y Brasil, está también por ejemplo, algunos cantones suizos, en algunos estados en Estados Unidos, se ha aplicado en algunas provincias o departamentos en Perú, hoy día se está empezando a aplicar el próximo año en Paraguay, pero yo diría que hoy día más bien
esto viene de vuelta, porque el otro voto electrónico, que ha tenido ciertos fracasos, es el voto online, el voto desde el computador, el voto desde el teléfono, que no es un voto electrónico propiamente tal. Porque si uno piensa en el voto electrónico, tú tienes razón, tienes que ir a hacer la misma fila, tienes que ir a instalarte frente a un computador en vez de una persona, se despersonaliza absolutamente el tema, en vez de usar un lápiz grafito, usa el dedo para marcar, ¿no es cierto?, en una máquina. 100 millones de dólares le cuesta a uno de los países que está hoy día tratando de implementar el sistema del voto electrónico. Es un excelente negocio. Pero yo creo que no resuelve los temas. Hoy día las personas, lo que tenemos que volver a confiar en las personas, tenemos que volver a una sociedad más comunitaria, no porque pensemos que 5 vocales se pueden poner de acuerdo y hacer un fraude contando mal los votos, además que es muy difícil porque los escrutinios son públicos, vamos a irnos a una máquina que con un software rápidamente nos esté dando el resultado, porque es mucho más fácil intervenir ese software, como también ha quedado mostrado en algunas últimas elecciones, que poner de acuerdo a miles de vocales en hacer fraude. Entonces, yo soy enemigo del voto electrónico. No me queda mucho en la presidencia del servicio electoral, pero mientras yo esté, va a ser muy difícil que se aplique. Ahora, necesariamente uno tiene que tener en consideración otro tipo de cosas. Nosotros tenemos redes de seguridad enormes y lugares donde recibimos la transmisión de resultados. A veces no se sabe, pero que incluso se instalan en lugares del país donde hay placas tectónicas distintas por si hubiera un terremoto que afectara, por ejemplo, un lugar donde estábamos recibiendo los resultados y los escrutinios que se dan muy rápido, porque las personas rápidamente suman, cometen algunos errores, pero hacen bien los escrutinios. Entonces, yo creo que esto hay que darle una vuelta. No todo lo que no es humano es moderno. Hoy día la modernidad, ojalá, va a ser precisamente una mayor humanidad. Otro tema también es el de los lugares de votación, y también lo quiero llevar al tema de los protocolos de seguridad, porque también muchas propuestas, la verdad es que uno escucha propuestas todos los días, cada día sale, y generalmente son abogados, y eso a mí me sorprende, ahora pareciera que fuésemos los gurús de cualquier tema. Yo por ahí te comentaba que había visto un comentario que decían que los abogados somos los nuevos ingenieros comerciales de la humanidad. O sea, teníamos, para lo que uno le pidan, hay un abogado dando una opinión. Y bueno, y a propósito bueno, esta parte como más anecdótica, habían unas propuestas que señalaban que se iban a requerir mayores locales de votación por el tema del distanciamiento social. Entonces, claro, es fácil decirlo, más locales de votación. Pero por lo mismo que tú señalas, y por lo que yo tengo entendido también en la legislación, no basta, no cualquier lugar califica para ser local de votación. O sea, no es llegar y pedir como si fuesen churros, tráigame 10 locales de votación. Hay toda una logística detrás de eso. Así es. Pero mira, yo ayer estuve escuchando tuve acceso, digamos, a un debate donde se hacían algunas propuestas. Como por ejemplo, bueno, y además muchas de estas propuestas vienen de la ignorancia. Y en otros casos, porque no hemos tenido la capacidad, nosotros como servicio electoral, recién en el año 2016, yo le pedí personalmente a la presidenta Bachelet que nos encargara la formación ciudadana y la educación cívica electoral, cosa que hemos estado haciendo. Hemos formado a más de 500 profesores que hoy día van a poder dar el ramo de educación ciudadana que se ha ido postergando de año en año. Ojalá que algún día se reponga en el currículum escolar. Pero se proponía, por ejemplo, se decía, mira, no es bueno estas 8 horas de votación, podríamos ampliar. Bueno, de partido se vota 10 horas, no 8 horas. En todo caso, es una buena idea ampliarlo a 12 horas y está en parte de nuestra propuesta. Otros decían, dividamos la mesa, entonces que sean 150 y 150. Bueno, las mesas son de 350 y hasta 450, o sea, sería de 175. Tú dirás, son detalles, pero muestran ignorancia en los detalles, y a partir de eso no se tiene en consideración que al partir una mesa significa 5 vocales más. Hoy día, Claro. los 240.000 vocales significan de costo para el país sobre 4.000 millones de pesos. Cuando se dice, bueno, y así una serie de propuestas, nosotros sí creemos, y es lo que estamos haciendo, es dentro de los protocolos de seguridad, más allá de lo obvio, el uso de mascarilla, de alcohol gel, de guantes, probablemente la posibilidad que la persona vaya con su lápiz grafito, si es posible, con su lápiz y pueda votar
Y, y otras, digamos, que me ahorro porque están ahí, son de obvia. Nosotros lo que queremos es tener locales y estamos revisando eso. Si no se puede tener más locales de votación, porque además hay que considerar que se requieren más carabineros, se requieren más personal de Fuerzas Armadas. No es llegar y abrir una sanguchería, digamos, ¿no es cierto?, donde uno entra. No. Claro, entonces todo ese tipo de cosas que hay que tener en consideración, que uno conoce en la práctica porque lo ha hecho, lo estamos teniendo en consideración. Estamos pidiendo locales más amplios que permitan mesas más separadas. Si uno en vez de tener 40 mesas en un colegio, tiene 15 mesas en un espacio público. Hoy día la ley permite, por ejemplo, un espacio público. Yo siempre había soñado, un sueño que tenía, que el parque forestal estuviera desde la estación Mapocho hasta la Plaza de Italia, hasta, perdón, la Fuente Alemana, o en Valparaíso, ¿no es cierto? En todo lo que es la Avenida Brasil, ese parque estuviese lleno de mesas de votación, en una actividad ciudadana, etcétera, como ocurre en esos países. Bueno, nosotros hoy día estamos pidiendo espacios públicos que sean seguros y que permitan tener menos mesas, pocas mesas, para que las personas también se sientan seguras y puedan concurrir a votar. Aquí lo fundamental es la participación ciudadana, pero una participación segura, porque tampoco queremos poner en riesgo la salud de la población. ¿Y tú crees que se pueda, volviendo quizá a una pregunta anterior, ¿tú cómo lo ves en cuanto a las fechas? ¿Tú crees que da la logística para hacer un plebiscito seguro el 25 de octubre o todavía o las condiciones sanitarias no están? A ver, eso es re difícil de contestar. Nosotros lo que sí hemos dicho es que las condiciones sanitarias van a ser fundamentales para tomar la decisión. Si estamos en un momento complejo, digamos, como el que hemos estado viviendo este último tiempo en Valparaíso, ¿no es cierto? Bueno, en Viña del Mar, en general, en Antofagasta, en el norte, en Copiapó, que hoy día vemos que avanza, en el mismo Santiago. Si estamos en una situación así, evidentemente el sentido común nos va a decir que no podemos hacerlo. Pero si el tema de alguna manera si hay se va a terminar con el confinamiento, de alguna manera se va a volver a actividades eh, más normales, etcétera. Bueno, es posible de El realizarlo. Estado, el Estado Absolutamente, nosotros estamos preparados para eso. Patricio, una pregunta. Muchos han señalado que no sería prudente hacer un plebiscito en estado de excepción constitucional. ¿Qué opinas tú al respecto? A ver, ocurre lo siguiente, el estado de excepción constitucional, fundamentalmente el estado de catástrofe, lo que entrega son facultades fundamentalmente al presidente de la República, facultades que están más bien orientadas a mantener, bueno, el orden público, a libertad de tránsito, el hecho de poder garantizar la, los productos básicos, alimentos, etcétera, toque de queda, y además la facultad de delegar esto los jefes de defensa nacional en cada una de las regiones. Son facultades que se pueden o no ejercer, de tal manera que a lo mejor puede ser medio simple, pero si efectivamente no están ejercidas esas facultades y ese día no hay cuarentena, porque si hay cuarentena evidentemente no se puede hacer el plebiscito, si las personas no pueden transitar en las calles, si hay que pedir un salvoconducto, no se puede hacer el plebiscito, si están suspendidos algunos derechos, la libertad de tránsito, etcétera, la libertad de reunión, evidentemente eso podría afectar, pero si hay una cierta libertad, tenemos que tener presente que las personas van a tener que, de todas maneras, adecuarse a las normas sanitarias, ya no del estado de catástrofe, sino que fundamentalmente aquellas que señalan que no puede reunirse, ¿no es cierto?, más de 20 personas, el uso de mascarilla. Y por último, aunque pueda parecer simplista, nosotros hicimos un plebiscito en dictadura, un plebiscito donde al final no había ninguno de estos derechos ni nada, y además se ganó ese plebiscito. Bueno, ganó el sí, yo no voy a decir por quién voté. Ganó el no, ganó el no. Ganó el no. Ganó el no. Bueno, eso te muestra que quiero ser lo más neutral posible en esto. Aunque alguien podría imaginarse, digamos, sobre todo, viví toda la dictadura en Valparaíso y más de alguna vez estuvimos ahí contra una muralla retenidos en revisiones, pero te diría que
creo que va a depender mucho de el tipo de, o la situación jurídica que permita ese estado de catástrofe, pero no creo que sea la excusa para suspender un evento tan relevante como el plebiscito. Hoy día se van a usar otros mecanismos de propaganda, seguramente va a ser muy importante el trabajo en redes sociales, medios digitales, el, el boca a boca, Claro. eso va a haber que hacerlo. Y por último, creo que es más grave suspenderlo que fijar otra fecha, a menos, insisto, que hubiese efectivamente una situación sanitaria de riesgo real para la población. Entonces ya, así como haciendo recapitulando un poco, respecto al voto electrónico, tú eres partidario de mantenerlo tal cual es ahora, o sea, sin voto electrónico. O sea, En cuanto a la fecha, mantenerla en la medida de lo posible y que en principio el estado de excepción constitucional no es un impedimento salvo que se ejerzan las facultades restrictivas, porque también ahí uno también despeja esa duda. sí, Eh, otra cuestión que me parece interesante es qué va a ocurrir si es que no se constituyen las mesas, porque muchas veces uno va bueno, yo no voy muy temprano a votar porque siempre está el riesgo de que no se constituya una mesa y le piden a otro que se quede. O sea, yo creo que muchos también lo piensan así, no es por ser pillo, pero también es evidente que muchas personas no van a querer no van a querer ser vocales de mesa, ahora por una razón de un riesgo a tener coronavirus. Porque quienes van a votar, creo yo, van a ir simplemente, votan, vuelven a su casa a resguardarse y nadie va a querer estar expuesto más de lo necesario. Entonces, si tú ves algún problema en ese aspecto de que no se le lleguen a constituir las mesas? bueno, ese es uno de los principales riesgos que nosotros estamos viendo. Ahora, no es muy buen ejemplo de cívico el que acabo de dar, digamos. Trata de llegar temprano. Eh, pero, pero yo creo que va a haber personas interesadas en participar y en de alguna forma constituirse. Y en este momento, fíjate que hay algo muy simbólico, que hoy día a mucha gente no le interesa, está más en lo práctico, lo pragmático, etcétera, pero el presidente Mesa es la máxima autoridad en ese momento, en el momento de la elección o el plebiscito. Tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, de ordenarle a la fuerza pública que detenga a una persona. Él mantiene y resguarda el orden, evita aglomeraciones alrededor de la mesa. O sea, es un rol ciudadano muy importante. Efectivamente, es el pueblo el que está recibiendo los votos del pueblo para definir ni más ni menos si queremos o no una nueva constitución. Ahora, vamos a tener que, en este caso, convocar en la lista a los vocales. Vamos y tenemos una idea, una propuesta ahí de excluir o establecer como un mecanismo de reemplazo o de excusa más bien el ser adulto mayor o el tener alguna enfermedad de base, alguna situación de riesgo, para decir, complementarlo y adecuar esa normativa, pero esperamos tener, fíjate que son más de 250.000 personas probablemente que van a tener que estar ese día recibiendo la votación de los electores. Hay que tener presente también una norma que, si bien establece que la mesa la conforman 5 personas, puede funcionar con 3. Ya, Entonces, perfecto. entonces ahí podemos reducir también un poco ese riesgo, pero va a ser difícil. Esperamos. ¿Tú en qué local votas para estar temprano ese día y ver a qué hora llegas? Yo voto, mira, yo votaba antes en el Sporting y ¿Ya? ahora voto en Miraflores Alto. Ya, no, es Tengo broma, no, entendido que, no voy a poder estar ahí controlándote, pero me imagino que vas a estar temprano, por último, cubriendo, digamos, no, cubriendo, sí, voy cubriendo. Pero la pregunta no era mala, o sea, el ejemplo en el sentido de que, como tú dices, entonces, las personas mayores que efectivamente van a votar muy temprano pueden tener el resguardo o pueden dejar de tener miedo en el sentido de que a ellos no les va a tocar reemplazar a un vocal. Eso ya les da una cierta tranquilidad. Sí, no, claro, no, la pregunta no solo era mala, era muy buena. Lo que pasa es que yo no tengo como estilo partir diciendo, qué buena tu pregunta. No, Yo claro, claro. parto de la base por lo que te conozco, por lo que te he leído y por lo que hemos conversado y por las otras entrevistas que he visto,
que siempre hace buenas preguntas. Ya. Uno trata, en la medida de lo posible, de hacer alguna pregunta más o menos cuerda, así que se agradece el detalle. Otro aspecto también, otra de estas propuestas, que yo en verdad eh, no me fue muy difícil encontrar propuestas. Como te comentaba, uno ahora cualquier página pone propuestas, plebiscito y aparecen miles de personas opinando, pero una de las propuestas que te menciona con harta fuerza y que a mí también me genera cierta suspicacia en la logística es separar la votación en 2 días. Porque hay quienes dicen que la población de riesgo vote un día o para evitar aglomeraciones, que el plebiscito se haga en 2 días con una semana de diferencia. ¿Cómo lo ves tú eso? A mí me complica. De hecho, me voy a agarrar un poco algunas de las críticas a esa propuesta, que dicen que habría un inconveniente en el sentido de cómo se cuentan los votos. Porque si que uno hace una elección, divide la elección en dos, por ejemplo, y la mitad vota, habría un problema si que habría que hacerse una segunda pregunta. ¿Cuándo se cuentan los votos? Porque si contamos la mitad de los votos el día que se emiten, y después vamos a la segunda semana con un resultado provisional, eso de cierta forma también distorsiona el sistema democrático en el sentido de que va a haber gente con un resultado de antemano, vamos ganando 1-0, 2-0, etcétera, como si fuese un partido de fútbol, a votar. Y eso puede cambiar el voto de una persona, ¿no? Mira, no solo una buena pregunta, sino que un excelente comentario el que acabas de hacer. Porque nosotros analizamos el caso del voto anticipado. Aquí se habla mucho de Corea del Sur, y si no hablas de Corea del Sur es como si fuera una persona inculta, etcétera. No tenemos en consideración que son 52 millones de personas, la cuarta economía en Asia, la 13ª economía a nivel mundial, ¿no es cierto?, con un PIB per cápita de $30.000, con un 4,6% del PIB en educación y además asiático. Entonces no es cosa aquí de como traspasar y acostumbrados a un voto anticipado. Ellos lo aplican ya hace un tiempo, porque el voto anticipado requiere una inscripción previa para armar un padrón previo, se abren mesas efectivamente ese día, se reciben, pero al final lo desestimamos porque no está en la costumbre, no está en la idiosincrasia electoral chilena. Creo que podría complicar hacer una votación que sea una semana antes, como se hizo durante 2 días en Corea. Lo desestimamos. Sí estamos planteando la posibilidad de que sean 2 días, pero ahí claramente el escrutinio se haría en conjunto al final. Ahí lo importante es establecer que sean las Fuerzas Armadas las que estén a cargo, ¿no es cierto?, de la custodia con personal del CERVEL en los locales de votación de urnas que deben quedar selladas. Hay todo un procedimiento que garantiza la posibilidad, ¿no es cierto?, de hacerla en 2 días. Entonces, que en un día fuesen los adultos mayores, fuesen las personas en situación de riesgo, con enfermedades de base, y en otra oportunidad fueran también los adultos jóvenes, llamemos así, y los jóvenes. Estamos también considerando, Maxi, qué hacer con las personas que están en cuarentena. Yo ahí tengo una propuesta que hasta ahora no es del Consejo, pero que me atrevo a plantear como personal, y a lo mejor ya va a ser del Consejo en su momento, pero ¿qué vamos a hacer con las personas que están en residencias sanitarias, las personas que están en los hospitales, vale decir, las personas que están en cuarentena, que también tienen derecho a votar, y nosotros tenemos que ver cómo garantizamos el derecho a votar, como se hizo y se ha hecho en otras elecciones? ¿Qué va a hacer con las personas que están contagiadas? Las personas que están contagiadas también tienen derecho a votar. Una cosa es que estén contagiadas, ¿no es cierto?, del COVID-19, y otra cosa es que no puedan elegir si quieren una nueva constitución y quién redacte esa nueva constitución. Entonces, hay que buscar mecanismos, porque ahí se podrían establecer algunas horas, se podría establecer algún registro previo con una visita domiciliaria de mesas conformadas por funcionarios del servicio electoral, por ejemplo, o por notarios, por ministros de fe. Estamos poniéndonos en todas las situaciones. Es más, vamos a estar presentes, estuvimos presentes, como te digo, al partir con Álvaro Castañón, que es nuestro secretario abogado del Consejo. Él estuvo en Santiago, en todo caso, no es de la Católica de Valparaíso, que según algunos dicen, en mi tiempo decían que es la única escuela de Derecho, porque todas las demás son escuelas de leyes. Esto no es políticamente correcto decirlo, pero yo no me creía esa afirmación.
Es bien importante que vamos a estar presentes también el 6 de septiembre en la elección en Bolivia, porque queremos aprender y ver cómo efectivamente están tratando el tema sanitario. Probablemente no vamos a poder asistir a la de Nueva Zelanda, a la de República Dominicana y a la de Bolivia vamos porque nos invitan, pero a Nueva Zelanda yo creo que está un poquito caro hoy día y está difícil como llegar a esa elección, pero vamos a estar mirando las próximas elecciones, las próximas experiencias para aplicarlo mejor el día 25 de octubre o el día 24 y 25 de octubre cuando se realice el plebiscito nacional. Ese sería entonces, eso justo te iba a preguntar, serán dos elecciones con un día de diferencia. Esa sería la Claro, propuesta tuya. o sea, no, la propuesta mía era incorporar algún mecanismo. A ver, hay una propuesta que es del Consejo, que es hacerla en 2 días, 24 y 25, o hacerla un solo día, ampliando el horario de votación a 12 horas, y no 10 como hay ahora, y eventualmente ampliando el número de locales, del orden de 600 locales más. Como eso es complejo desde el punto de vista de la seguridad, probablemente estamos estudiando más bien ampliar los locales. Entonces, en vez de hacerlo en un colegio, hacerlo en Sporting. En vez de hacerlo en Suco, aquí en Santiago, hacerlo en el Parque Forestal. Vale decir, ampliar espacios públicos no cerrados y que permitan menos mesas de votación, por ende, distanciamiento físico y todo lo que las demás reglas, digamos, que la OMS, la OPS han señalado. Pero ahí que sería lo aconsejable que uno escoja si va a votar el sábado o el domingo, a uno le asignan un día de antemano. Mira, es que eso lo estamos recién conversando, eso recién lo están conversando. Aquí como no somos asiáticos, van a decir vayan el sábado y van a ir el domingo. Entonces, por aquí, digamos, seamos realistas en eso. Pero la idea sería esa, o sea, el día 24 que pudieran ir adultos mayores, que pudieran ir personas en situación de riesgo en un horario determinado, teniendo claridad los adultos mayores y las personas en situación de riesgo que si van muy temprano no van a quedar en las mesas porque va a ser una causal de excusa, que es más o menos evidente y obvio. Entonces, estamos tratando de ordenar, estamos en esa fase, estamos a tiempo todavía de hacerlo. No tenía mucho sentido tampoco empezar a hacerlo antes. Hoy día ya tenemos cierta claridad de cómo ha ido desenvolviéndose y cómo ha ido avanzando el tema de la pandemia. Tenemos más experiencias en distintos países, hemos participado en eso y vamos a seguir trabajando de manera de dar la mayor seguridad a las personas para que vayan a votar ese día. Esta es una votación, si la pandemia que tenemos es la peor en 100 años, el plebiscito que tenemos es el mejor en los 200 años de historia republicana en Chile. Patricio, me quedó clarísimo todo. Muchas preguntas también quizás se me quedaron en el cajón por cuestiones de tiempo, quizás. Entonces, así recapitulando nuevamente, la idea tuya es hacer un plebiscito lo más parecido a un proceso electoral común y corriente, nada tan distinto. Tomando los ciertos resguardos, por supuesto, la distancia, alcohol gel, todo lo que sea necesario, alguna modificación en cuanto a la normativa para facilitar el acceso de adultos mayores, menos vocales de mesa, pero digamos que esto me sirvió mucho poner la pelota en el piso, porque uno pensaba ya quizás qué tipo de plebiscito íbamos a tener en un proceso electoral. Yo me imaginaba ya casi acostado en mi cama, votando del teléfono, mucha gente sin internet que no iba a poder, porque eso también es un riesgo, que si que se optan por medios tecnológicos, muchas personas no tendrían acceso. En cambio, por lo que tú me estás contando ahora, no hay que pensar algo tan distinto a lo que estamos acostumbrados a hacer durante toda nuestra vida, que es ir al local de votación con cierto recuerdo y votar como lo hemos hecho siempre. Eso Así básicamente. Así es, a raíz de lo que dice, ayer el senador Felipe Herboe lo planteaba, me parece que un 23% de personas tienen internet en Ñuble, Claro. y un 56% en Biobío, en la región de Biobío, no sé cuánto en Valparaíso. O sea, partamos de la base de que esta conversación que vamos a tener hoy día lo tengo que correr una media hora para contarle a la gente, porque a mí se me cayó el internet. O sea, el pan de cada día, yo veo todos los días en Twitter a alguien que dice que se le cae el internet. No voy a decir la compañía, pero todos, hay varios, no quiero entrar en ese detalle, pero todos tienen problemas con la conexión. Pero de larga no es, como parte. No, de larga no es. Lo que, a mí me pasa exactamente lo mismo, así que lo digo sin problema. Pero, claro, y además, ¿sabes cuál es el problema? Uno puede establecer
seguridad nosotros cuando hacemos la transmisión de resultados, lo hacemos por vía cable físico, lo hacemos por vía satelital, lo hacemos a través de teléfono, lo hacemos a través de fibra óptica. O sea, se utiliza una cantidad. Algún día a mí me gustaría conversar y contar lo que significa armar un proceso electoral que se ve tan simple. Y entonces, uno... Y hay que licitar también, o sea, bueno, claro. paréntesis. O sea, no es llegar y decir, hagamos voto electrónico, porque yo tengo entendido que solamente algunas empresas cuentan con los medios y hay que licitar, y eso implica también más tiempo. No, es que yo te digo, ahí viene el cierre, por lo menos, de esta parte, de esta respuesta. ¿Cómo tú estableces normas de seguridad entre tu teléfono y la central de cómputo del servicio electoral para que no te hackeen y te cambien tu votación? O desde un computador. Eso es imposible, por eso los países han prohibido la votación, y tal vez puede ser utilizable, porque tampoco quiero echar a perder un negocio que tienen algunas personas ahí, para clubes deportivos, para asociaciones gremiales, puede resultar, pero hoy día faltan las condiciones de seguridad para garantizar el respeto de la voluntad popular, ni más ni menos, en tener o no una nueva constitución, quién la redacta, o para elegir al presidente de la República o a todas las demás representantes populares en el país. Patricio, vamos cerrando entonces. ¿Alguna recomendación? ¿Qué estás leyendo, viendo series? Siempre dejo un espacio para que nuestros invitados hagan alguna recomendación de ese tipo. ¿Algún libro? Sí, no, mira, he estado más bien orientado, he tenido poco tiempo de ver libros, estuve leyendo lo último, el Manual del Pesimista, porque estuve un poquito pesimista hace unos meses, pero hoy día cambié, más bien estoy en legislación electoral, viendo, hay muchas cosas que ver, hay muchos foros que se están dando, etcétera. Terminé de ver El Patrón del Mal, y creo que fue y se dio en el momento menos oportuno, pero bueno, así es la vida. Y hoy día básicamente estoy trabajando porque son muchas las cosas que hacer. Imagínate, 17 eventos electorales, 7 oportunidades que las personas van a tener que ir o concurrir eventualmente a votar durante el próximo año. Este es un ciclo inhumano, diría yo, pero que lo vamos a sacar adelante porque el servicio electoral con 420 personas. Yo aprovecho aquí de hacerte un comentario, no voy a dar nombres porque no me gusta dar los nombres, pero ayer en mi tweet me decía alguien ahí, una connotada opinóloga, este es un servicio que vale la pena, el INE de México. ¿Por qué el servicio electoral no hace cosas como esta y por qué no se modernizan? Y yo le voy a pedir que vea los presupuestos del INE y vea la cantidad de personas que trabajan en el INE. Porque es muy distinto contar con 20 millones de dólares para toda la gestión que con 400 millones de dólares, o trabajar con 420 personas o 20.000 personas dentro del staff normal. Estamos dedicados por eso. Bueno, y además siempre, yo lo tengo más bien como para... No es que lo haya tenido aquí, lo tengo siempre acá, porque añoro Valparaíso, cada vez que puedo voy. Me encanta sus ascensores, me encanta, sé que hoy día está medio inseguro, pero y cada vez que viene alguien, algún invitado, observador, lo llevo a conocer, a recorrer los cerros, a mostrar el colegio donde estudié, la universidad, todo ese puerto que a veces algunos dicen que está muy a mal traer, pero que amarra como el aire y no se puede vivir sin conocerlo, como dicen por ahí. También eres político, te vamos a ver una vez que ya estés fuera del servicio dando vueltas por ahí en el mundo político. Mira, no sé. Una pregunta personal. Sí, no, estuve un tiempo a cubrir un cupo. Nadie quería ir de candidato en Puente Alto, Pirque, La Pintana y San José de Maipo. Me lo pidieron para que alguien levantara la bandera. Me fue como me tenía que ir, pésimo. Además tenía como compañera de lista Isabel Allende, ni más ni menos, que a su vez tenía, ¿no es cierto?, un muy buen jefe de campaña ahí. Y por el otro lado, Maximiano Razzuri, también una persona, ambos obtenían siempre el orden del 35%. Entonces yo fui como al margen, como para levantar la bandera, efectivamente, pero no sé en el futuro. A mí me entusiasma más las cosas ejecutivas,
el poder hacer cosas, pero también hoy día sé que es un tiempo de reflexión, un tiempo en el que uno debiera darse el tiempo para pensar, para construir y darse cuenta de la importancia y la razón que tenían los obispos, ¿no es cierto?, cuando dijeron que esto no era una época de cambio, sino que era un cambio de época. El mundo que viene es un mundo muy distinto, ya lo estamos viviendo, se nos vino encima, y ahí donde uno pueda servir, el que nació chicharra muere cantando, como dicen por ahí, y yo nací con el servicio público, la solidaridad y el trabajar por los demás y en grupo, y está desde siempre. Bueno, y a propósito de reflexionar, Patricio, te agradecemos enormemente. Yo también personalmente el habernos acompañado. Yo creo que esclareciste muchas preguntas. Muchas personas que están también en el mundo académico, que van a ver seguramente esta conversación, también les va a servir haber conversado con alguien que conoce el proceso electoral de adentro, porque no es lo mismo opinar desde afuera, desde la academia o desde la abstracción, hasta precisamente de las papas quemas. Entonces, te agradezco profundamente el habernos acompañado y espero que nos podamos ver en otra oportunidad, Patricio. Ojalá en O sea, Valparaíso. o sea, no solamente espero, nos vamos a seguir viendo, Maxi. Yo los voy a seguir viendo, voy a seguir siguiendo, los aliento a que sigan. Es fundamental lo que hacen ustedes. ¿El lechuga el que ve si funcionan las cosas o no? Sí, sí, ¿Y, Lechuga está escuchando bien. y por qué le dice lechuga? ¿Se puede saber? Ah, el segundo apellido. El segundo pedido. Sí. No, no tiene gran. No, Buena pregunta. Muchos también preguntan por qué Lechuga. Hay un claro. saludo a Lechuga que está atrás. Y Sí. bueno, saludo también a todos los que nos están escuchando. Y les pido que también quien sigan conectados, perdón, a un próximo diálogo piensa todos los jueves a las 20 horas. Chao, Patricio, muchas gracias. Chao, gracias a ti. Que estés muy bien. Chao, lechuga. Igual.